todos, bienvenidos a una nueva entrega en classicguitarrachandro.com. Lo que he hecho al comenzar esta reunión es tomar prestada la sintonía de una aplicación que sirve para videoconferencias, que por suerte suena muy a menudo en mi casa cada vez que me reúno con un estudiante. Y encima al final me he puesto a improvisar sobre ello. Hoy vamos a hablar de cómo usar un looper. Un looper para mí es una de esas herramientas sublimes para todo estudiante en casa. Antes de empezar a hablar de las maravillas y las virguerías que se pueden hacer con un looper, habrá que explicar para los compañeros que no sepan lo que es, en qué consiste. Básicamente un looper lo tienes que intentar visualizar como una gran masa de una pizza. Cuando la masa es buena le puedes poner los ingredientes que te da la gana. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de la artillería de efectos y cacharros y ruiditos que tenemos en casa, el looper es maravilloso para poder crear un marco controlado en el que puedes poner en práctica lo que sea que estés estudiando en ese momento. Por ejemplo, basándome en la tontería que he hecho al principio, yo sé que la armonía que está sonando es un mi bemol y un si bemol. Yo sé que es un grado 1 y un grado 5. Me lo he grabado con todo el sentido rítmico del creador de la banda sonora del Skype y entonces a partir de ahí me dedico a aplicar recursos. Yo siempre le aconsejaré a todos los estudiantes que tengan un looper en casa. Yo en particular ahora estoy utilizando el Plétora, que tiene un montón de funciones distintas y entre ellas pues puedo colocar un looper. Pero yo siempre el que he estado usando es el dito looper de TS Electronics. Yo lo llamo cariñosamente el bendito looper. Para mí, este looper o cualquier otro es una pieza clave dentro del aprendizaje de cada cual. ¿Por qué? Porque los backing tracks llega un momento que siempre son iguales, ya sabes cómo van a sonar. Y por otro lado, la otra opción que te queda es quedar para tocar con amigos, tu grupo, tu banda, etc. Y para bien o para mal, en los tiempos que corren, coordinarse con alguien parece una tarea bastante complicada, de forma que si siempre estás dependiendo de los demás para poder poner en práctica lo que tú estás estudiando, vas fastidiado. Se te va la vida y no has conseguido quedar con nadie. Nosotros hemos vivido en una espiral del individualismo. De ahí que aconsejo que todo el mundo que se lo pueda permitir tenga un looper en su arsenal de efectos, cacharros y ruiditos y lucecitas que se apagan y se encienden dentro de su set de trabajo. Pero el looper en sí no solo es una herramienta de trabajo, sino además también es una herramienta de creación y composición. Porque como bien dije antes, como es una gran masa de pizza donde luego vas a ir colocando lo que te dé la gana, pues puedes ir armando muchas ideas en base a capas y más capas. Cuando una persona empieza a trabajar con un looper, se le empieza a quitar el pensamiento endogámico del guitarrista moderno, es decir, yo me lo guiso, yo me lo como, yo lo hago todo, y empieza a pensar más en la música como lo que realmente es, una interacción de sujetos que cada cual va introduciendo sus herramientas dentro de su léxico, limitaciones y virtudes físicas de su propio instrumento. Toma ya, qué pedazo de frase la que acabo de decir. Entonces, dejamos de pensar en nosotros solos y empezamos a pensar en todos los instrumentos con los que podríamos trabajar, que es básicamente el pensamiento de un compositor, orquestador o arreglista. No solo piensa en un instrumento, sino piensa en la totalidad de los mismos, de forma que al final la música se convierte en un gran músculo formado por diferentes partes y cada músculo tiene una función. Para mí el looper además es una herramienta maravillosa pues justamente para esto, desarrollar la creatividad. Como anécdota, Ed Sheeran es un tipo que utiliza mucho el looper en directo y entonces él se va creando sus capas y se monta su propia banda él solito con su voz y su acústica. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha pasado, no me acuerdo qué concierto, que la gente dijo, yo no le pago a este tío para ver un playback. Bueno, y queremos seguir recortando en educación. Yo no digo nada. Idiota. Por loopers hay muchísimos loopers en el mercado. En la descripción te voy a dejar una lista de loopers, etcétera, para que si no tienes uno y te apetece pillarte alguno, te lo pilles. Ya saben cómo funciona esto. Si lo pillas a través del enlace, a mí me ayudas. No te va a aumentar el precio, no te va a resultar más barato, simplemente me ayudas. Lo que sí me gustaría es recalcar algunas opciones que tienen algunos loopers en los que yo no estoy tan de acuerdo. Algunos loopers te pueden medir la cantidad de información que tú grabas y te la cuantizan, es decir, te colocan los golpes en función de lo que el looper opina que debería de ser tu pulso. Eso está muy bien, porque viene a ser como el freno ABS, que se activa cuando sabes que te vas a meter una leche. Pero para un estudiante que te solucionen el problema no es precisamente muy bueno, porque cuando estés tocando con otro músico
pues ya te aseguro yo que o te corriges tú o aquello va a sonar a rayos y centellas. Bueno, ya creo que he hablado bastante de lo que es el looper, obra, vida y milagros, y ahora vamos a empezar a hablar de cómo demonios usamos un looper. Por lo general, todos los loopers como mínimo tienen un pulsador. Ese pulsador va a activar la grabación y el fin del loop. El loop es como nosotros llamamos cariñosamente a la estructura de cosas que van pasando, desde que lo pulsas por primera vez hasta que lo vuelvas a pulsar. Y a partir de ahí se empieza a hacer un bucle repetitivo infinito, ¿vale? Entonces ese pulsador hace grabar, parar el loop, reproducir todo el loop o volver a grabar más capas por encima o eliminar las capas previas. Depende del loop, puedes borrar alguna capa particular o puedes ir directamente a la que te interesa o te las cargas todas. Norma básica y obligatoria del uso del loop. Supongamos que intento crear una base o lo que sea sobre un 4x4. Estoy obligado a pisar en un bit 1 y volver a pisar para cerrar el loop en otro bit 1, pero no un 1 cualquiera, sino el que define la estructura total que quieres repetir. Si pulsas un poquito antes o pulsas un poquito después, ya la has liado. Es una responsabilidad rítmica tuya y de tu pie. Cuando te anticipas un poquito pisando el loop o cuando te retrasas un poquito pisando el loop, pasa lo que yo llamo cariñosamente el timo del banquero, que todos mis estudiantes saben perfectamente a lo que me refiero con el timo del banquero. El ritmo o el tempo es como el timo del banco. Yo abro una cuenta en un banco y me harto de sus condiciones porque me empiezan a cobrar injustamente por cosas, por ejemplo, así es un caso hipotético, y de repente digo yo, oye, en mi banco, en mi cuenta hay, por ejemplo, 1.000 euros con 637 céntimos. Entonces yo estoy cabreado con el banco, le digo, tío, dame todo mi dinero, me largo porque me estás cobrando comisiones de más. Entonces me dice el tipo, oye, ¿cómo lo quieres? ¿En efectivo o en trasvase? Y digo yo, pues no, me lo das en efectivo. Me quiere llevar mi dinerito fresco en el bolsillo. Y entonces, claro, hemos dicho que en el banco tengo 1.000 euros, 637 céntimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el tipo me va a decir, oye, solo te puedo dar 1.000 euros, 63. Y ese 0,007 se lo queda el banco. Porque no existe una moneda física para cubrir esa cantidad. De forma que si repetimos esa maniobra por 1.000.000 de clientes, te cuento lo que le pasa al banquero. Se saca una pequeña paga extra de Navidad en base a que nos marchemos. Pues lo mismo nos pasa a nosotros si anticipamos un poquito la vuelta del loop y lo cortamos antes de tiempo, que empieza el timo del banco. Es decir, empiezo a anticipar por cada vuelta un poquito, pero ese poquito dentro de 20 vueltas te cuento un cuento de lo que va a pasar. Entonces, el uso del loop también te va a afinar mucho rítmicamente. Y en este canal ya sabéis que me paso todo el santo día intentando hacer hincapié en la cuestión rítmica. Entonces, lo más importante es tener muy claro cómo grabamos la primera capa, porque a partir de ahí le podemos echar lo que nos dé la gana encima. Igual que una pizza. Si la masa es buena, como si le quieres echar una zapatilla. No estará muy buena, pero al menos la masa no se destruye cuando llegues al horno. Entonces, para hacerles un ejemplo del uso, voy a hacer una progresión muy simple en la que va a basarse, por ejemplo, en un acorde de sol, un compás, que lo voy a hacer así. Un acorde de do, que lo voy a hacer así. Con el bajo en la quinta justa, eso sería un do en segunda inversión. Y un grado 5, pero que realmente voy a hacer un grado 7 como sustituto, es decir, voy a hacer el 7 disminuido, que si estamos en sol sería fa sostenido disminuido, que lo voy a hacer aquí. Con la tercera en el bajo, para volver otra vez al sol. Pero quiero estudiar un poquito más y entonces de repente quiero meter un mi séptima como secundario dominante hacia un la menor y hago esto. Para ir a la menor, juego el re 7 y me voy al sol. No me estoy volviendo loco ahora con el tema armonía, simplemente les estoy diciendo lo que quiero trabajar. Y da la casualidad que estoy en un momento de mi vida en el que quiero sonar como un músico clásico, entonces me curro esta misma información, pero le voy a dar una componente rítmica de cara a ejecución. Entonces yo, recuerden, piso en el 1, corto en el 1, y luego ya me pondré a poner encima las capas que a mí me dé la gana o a practicar los recursos que yo considero oportunos. Vamos a ver qué me sale. Empiezo en el sol. Me cambio al 4, que sería do. Hago ese re séptima. Vuelvo al sol. Hago mi séptima. La menor. Re séptima. Y vuelvo al sol. Do.
3, 4, 1. He vuelto a pisar en un 1. Ya tengo el loop y ahora me pongo a practicar lo que me dé la gana. Los compañeros de Patreon están hartos de trabajar este tipo de progresiones y este tipo de cosas, porque vamos entendiendo herramientas y las vamos utilizando en ambientes controlados. Y cuando salimos de ese ambiente tan controlado, realmente lo que estamos haciendo es trabajar células pequeñas que luego van a constituir lo que son los temas más grandes, más complicados, por decirlo de una forma. Yo podría coger exactamente esta misma progresión que he hecho y supongamos que yo estoy pasando por un momento de mi vida en el que no estoy estudiando nada de clásico ni improvisación en esa dirección, sino que estoy trabajando más jazz, más swing, lo que sea. Pues entonces hago la misma progresión, pero me tengo que preocupar de tener ingredientes rítmicos y de ejecución y de léxico que hagan que suene a swing. Es decir, paso de la tríada y lo convierto en acordes mayores séptima, el dominante le meto tensiones, trabajo con la síncopa, es decir, los ingredientes que hacen con estilo suene a un estilo. Porque las notas, como siempre digo, son las mismas para todos los estilos en la música occidental. Pues vamos a hacer lo mismo, pero en un ambiente más jazzero. Y para eso el looper es mano de santo. 1, 2, 3 y... De forma que lo que les acabo de intentar demostrar es que he cogido una progresión más o menos difícil, eso da igual, dependerá de lo que tú estés trabajando en ese momento, y con el uso del looper podemos cambiar el interés rítmico, el interés melódico, la tonalidad, lo que tú quieras. Oye, que estoy trabajando una sonoridad sobre un acorde estático, pues entonces te grabas ese acorde estático. Estás trabajando cosas de blues, por ejemplo, te grabas algo que tenga que ver con un acorde de séptima y te grabas... Vale, ya tengo la banda gratuita que no me cobra un duro y me pongo a trabajar. Lo que te dé la gana, y suma y sigue, pero tienes como tu pequeña banda gratuita en casa. E insisto, puedes trabajar lo que quieras trabajar en tu entorno de forma controlada. Por eso yo siempre recomiendo a todo el mundo que se pille un looper. Recapitulando, piso en el 1, corto en el 1. Buen tempo, buen pulso
y luego poco a poco el resto va a ir saliendo. Espero que esta reunión de aproximación al uso del looper les sirva de ayuda. A los compañeros de Patreon que ya llevamos mucho tiempo trabajando, esto ya les suena más que visto. Pero es verdad que hace un tiempo alguien me escribió, oye, ¿por qué no haces un tutorial del looper? Porque lo usas mucho, bla, 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 bla. Y dije, bueno, pues ya va siendo hora. Claro que sí. Bueno, compañeros y amigos de la música en general, les emplazo hasta la siguiente entrega en classicguitarrachandor.com. No siempre sin recordarles que sean felices, que estudien, que trabajen, que duerman 8 horas, que usen el metrónomo, que si no, no vale para una mierda, y descansen mucho. Sean felices, cuídense. Vemos en la próxima entrega. ¡Chao!